descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipres. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elismas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscando quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Dan un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Tremendo. Vemos cómo Dios le cambia al nombre a Saulo en Pablo, y cómo creyó en el Señor el procónsul, en Jesús como Rey, como Señor y como Salvador. Pero vemos la historia, qué ocurrió, qué sucedió. Dice que venía Saulo, Bernabé y Juan, entran en una ciudad y comienzan a predicar. Y dice que se encuentran con un procónsul, Sergio. Y dice que quería oír cómo ellos predicaban la palabra de Dios. Pero dice que había un falso, ¿qué? Un falso profeta, que dice que se oponía para que Sergio, el procónsul, no se reciba a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador. Entonces así muchas veces ocurre, sucede y acontece, donde muchos quieren recibir la palabra de Dios. Muchos quieren recibir la salvación, la sanidad, la libertad. ¿Por qué? Porque dice que el mundo está gimiendo y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que el pueblo, que los hijos de Dios le den de comer salvación, le den de comer sanidad, libertad, bendiciones, le den de beber de la gloria de Dios. Y tú y yo somos los responsables para darle de comer y de beber a la gente que vive en la ignorancia, el amor de Dios. Sergio estaba siendo predicado por un falso profeta. Estaba siendo predicado por un hijo del mismo diablo. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo y para enviarte a ti y a mí para deshacer las obras del diablo. Y es de ahí que muchos no entran,
no quieren recibir salvación, no quieren dejarse sanar las heridas de su alma, de su mente, aún hasta de su cuerpo físico, porque están llenos de odio, de rencor, de venganza, de ofensa, de amargura, de resentimiento y de falta de perdón, y están enfermos en el alma, en el corazón y aún en su cuerpo humano. Y no se dejan salvar, sanar, libertar, bendecir. Pero sí están dispuestos a ser opositores. Sí están dispuestos a ser usados por el mismo diablo para que las vidas, los matrimonios, la gente, la familia no se salve. Quieren seguir defendiendo la mentira. Y el padre de mentira, que es su padre, el diablo. Y es entonces porque la palabra de Dios es para abrirnos los ojos del entendimiento. Porque muchos dicen, no, somos todos hijos de Dios. No, somos todos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que recibe a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, como Gobernador y comienza a obedecer su palabra, su verdad, comienza a ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Esos son los hijos de Dios. Y ahora ¿qué hizo? Se le opuso. ¿Y qué hizo Saulo? ¿Lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, dice que Dios le cambió el nombre. Decirle, cuando tú te atrevas y te determines a ser lleno del Espíritu Santo, decirle, Dios te va a cambiar el nombre. Porque Él va a poner una piedrecita blanca y te va a dar un nombre nuevo que va a estar escrito en el cielo, pero va a resonar fuerte en esta vida y en esta tierra. Dale un fuerte aplauso, Señor. Sí, dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, Dios que hizo, le cambió el nombre. ¿Y qué más? Y le dio autoridad. ¿Qué le dijo? Hijo del mismo diablo. Pero ¿cómo le va a decir así? Si nosotros nos ponemos a razonar humanamente, no, ¿cómo le voy a decir que es un hijo del diablo? ¿Y qué le dijo? Ahora las tinieblas te van a caer y vas a quedar ciego. Y así hoy en día muchos no quieren recibir a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, pero sí escogen al diablo como padre y son hijos del mismo diablo. Y no es para apuntar, no es para humillar, no es para avergonzar, no es para desmerecer perdón a nadie. Porque yo fui un hijo del mismo diablo y la obra de mi padre el diablo me encantaba hacer. Pero después de sufrir las consecuencias, y el mismo Pablo era un hijo del mismo diablo, Saulo de Tarso, veníamos compartiendo que dio carta para que lo maten a Esteban. Prendía fuego a los cristianos, lo azotaba, lo metía en la cárcel. Lo entregaban los circos de los romanos, los coliseos, para que lo coman los osos, los leones. Pero tuvo un encuentro con el Señor y se determinó a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ahora
Saulo, lleno del Espíritu Santo, Dios le cambia el nombre y le da autoridad y le dio discernimiento para discernir a los hijos del diablo. Que era falso profeta. ¿Y por qué era falso profeta? Porque supuestamente este era un profeta, pero que era falso. Dice que este profetizaba conforme a las concupiscencias y malos deseos del corazón de la gente. Es por eso que a este Sergio, al procónsul, le decía que lo que él estaba haciendo estaba bien cuando no estaba bien. Y hasta tal vez venía con la Biblia, con el Corán, con la letra, con la palabra de Dios. Pero le llevaba a desobedecer a Dios. Es por eso que se encuentra con Pablo, con Bernabé y Juan, que eso no venían a adular, esto no venían a acariciar el pecado, esto venían a decirle: arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos ustedes y toda su casa. Pero primero se tienen que arrepentir, se tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tienen que aceptar el sacrificio de la cruz, del Calvario, que le lava, que le limpia, que le santifica sus pecados, sus errores, sus debilidades, sus iniquidades. Y este escuchó algo distinto, que se tenían que arrepentir. Se ve que este falso profeta nunca le dijo que se tenían que arrepentir. Decirle al hermano que está a tu lado: ¿a ti te dijeron que te tienes que arrepentir? A muchos no le puede decir que se tienen que arrepentir porque se enojan. Es que me tengo que arrepentir. ¿Quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer yo? Se manifiestan enseguida. ¿No conoce a alguno de ellos? Que se fije primero en él, en ella. Y le salta un corazón no arrepentido. ¿Sabes cuántas veces mi esposa me dijo: te tienes que arrepentir? Yo quedé: ¿de qué, amor? De esto y de esto y esto, porque tú dijiste esto, esto y esto, y hoy estamos viviendo las consecuencias de lo que tú hablaste, de lo que tú dijiste. Y dije: es verdad. Así que me fui humillada, tirarme de rodillas: Padre, me arrepiento. Porque muchas veces soltamos palabras de automaldición que termina afectando nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía, nuestro llamado en la obra de ministerio. Son palabras de automaldición. Y este no estaba escuchando palabra de salvación. No estaba escuchando que se tenía que arrepentir. No estaba escuchando que a través de Jesús él iba a ser salvo, sano, libre, cambiado, transformado. Este vio a tres distintos, diferentes. Hechos capítulo 13 y en el versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pargue de Panfilia. Volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Pargue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga
mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los deportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio en herencia su territorio. Después, como 450 años, le dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, a quien le dio también testimonio. He hallado a David, mi hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista de arrepentimiento y todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que él estaba escrita, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son los testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo: según mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y en cuanto que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré misericordia fieles a David. Entonces, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué leí todo esto? Porque todos los acontecimientos que ocurrieron, que sucedieron, ¿para qué era? Para arrepentimiento, para que nos arrepintamos, para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos libertad, para que salgamos de esa ignorancia, para que salgamos de ser unos hijos del diablo, opositores, enemigos al pueblo, a los hijos de Dios. ¿Cuántas veces no han venido a hablar de parte de Dios? ¿Cuántas veces no han venido a hacer atalaya, a hacer trompeta? ¿Y nosotros qué hicimos? Porque me incluyo. Nos reímos, nos burlamos, terminamos blasfemando, terminamos poniendo fortaleza, argumento, altivez. Y me incluyo, y hasta he sufrido las consecuencias
por no aceptar la verdad que está en Jesús. Y he pagado las consecuencias de tal manera que no se la deseo ni a mi peor enemigo natural que me venga a hacer la guerra y se levante en contra mío. Pero ¿qué le sucedió a este que se levantó contra el pueblo y los hijos de Dios? Dice que un resplandor de luz le dijo: ¿por qué me persigues? Y dice que ese resplandor de luz le hizo caer del caballo y le dejó ciego a Saulo de Tarso. Ahora se repite la historia. Ahora Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo, Dios le cambia el nombre en el apóstol Pablo, y vienen a perseguirlo. Este falso profeta que venía con la palabra de Dios. Y sucedió y se repitió la historia. Este opositor, este enemigo de Dios, este hijo del diablo quedó ciego también. Decile al hermano que está a tu lado: aprende de los errores de la gente de la Biblia para que a ti no te pase, para que a ti no te suceda. Aprende de los errores del apóstol Pablo, de este falso profeta. Aprende de los errores de tu pastor, decirle, para que a ti no te pase. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sí, porque hoy muchos viven en oscuridad, viven en tiniebla, no saben en qué tropiezan. ¿Por qué? Porque no quieren ser un hijo de Dios, quieren seguir siendo un hijo del diablo. En ese peregrinar muchos no van a recibir porque están hambrientos, gimiendo con dolores de parto nuestra manifestación, que intercedamos y prediquemos lo que Dios está haciendo con nosotros por haber dado lugar a Jesús y cómo Él derrama de su espíritu en nuestro espíritu para ser guiado, para salvar, así como Él nos salvó a nosotros. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchos se piensan que la voluntad de Dios es que Dios le dé un trabajo, le dé una empresa millonaria, le dé una casa en la Florida, le dé una camioneta del año. Que Dios, la voluntad de Dios, que solamente le sane de cáncer, le sane de una enfermedad por estar desahuciado por la ciencia. Y eso es solamente añadidura. La voluntad de Dios es primeramente salvarnos, sanar el espíritu de nuestra mente para que venga la sanidad a nuestro cuerpo. Para que después nosotros encontremos y descubramos y veamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que Él tiene para nuestra vida, matrimonio, hijo, familia, salud, economía, ministerio. Para que nosotros encontremos y descubramos. Lo otro es añadidura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Y es por eso que muchas veces le buscamos mal al Señor. Dios no tiene problema en darte todo lo que tú necesites, pero Él quiere asegurarse con nosotros que le recibamos para recibir una eterna salvación,
para que vivamos una eternidad juntamente con Él. Y si tenemos que estar en esta tierra para usarnos como un canal para que muchas vidas, matrimonio, familia, barrios, pueblos, ciudades, países y naciones de la tierra reciban salvación. Y es por eso que se encuentran la gente, como no recibe la añadidura, se encuentran menguando en la fe, se encuentran retrocediendo, se encuentran no recibiendo lo que vinieron a buscar. Yo cuando tuve mi encuentro con el Señor, yo entendí que nada era mío, que mi vida era mía, que mi vida era de Dios y que todo lo que yo tenía, la familia, la salud, la economía y todo lo que yo tenía era por gracia, compasión, amor y misericordia de Dios. Entonces ahí pude comenzar a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál era su voluntad para con mi vida? Que así como Él me salvó, Él me quería usar para salvar. Así como Él me sanó mi interior y mi físico, Él me quería usar para sanar los interiores y los físicos. Así como Él me libertó de ser un hijo del diablo y ser un hijo de Dios, así el Señor me quería usar para libertar a los cautivos, para que sean trasladados de las tinieblas su luz, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y ahí yo comencé a pedirle prosperidad, pero no prosperidad financiera. Ahí comencé a pedirle la prosperidad de la riqueza de su gloria, del ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahí yo le comencé a pedir al Señor sabiduría y el Señor me dijo: no solamente te daré sabiduría, te daré multiplicación, porque te vas a multiplicar en otras vidas, en otro matrimonio, en otra familia, en otros barrios, en otros pueblos, en otras ciudades y en otros países y naciones de la tierra. Y después, ¿qué pasa? Viene la añadidura. Dios ve y dice: no, mi hijo está siendo obediente, este escuchó bien. Este escuchó bien y por escuchar bien está obedeciendo. Y como está obedeciendo, yo le voy a traer el cumplimiento de la promesa de bendición. Yo le voy a traer el cumplimiento que él y toda su casa me van a servir. Yo le voy a suplir todo lo que a ellos les falte, conforme a mis riquezas en gloria. Yo lo voy a sanar, yo lo voy a libertar, yo lo voy a prosperar, yo lo voy a llenar. Oh, con mi espíritu en su espíritu. Yo voy a derramar fruto, voy a derramar dones, voy a derramar presencia, gloria postrera que será mayor que la primera. Hechos 13. Y en el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿se llenaron de qué? ¿De qué se llenaron? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y qué más, y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles. ¿Qué le estaba diciendo? Mirá.
nosotros vinimos a hablarles la palabra de Dios. Pero ahora ustedes están llenos de celo, están llenos de contienda, están llenos de maledicencia, están llenos de ¿qué? De envidia. Vamos a seguir en el 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para dar luz ¿a quién? A los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué hicieron? Se comenzaron a ordenar, se comenzaron a determinar, comenzaron a aceptar la locura de la predicación, comenzaron a recibir a Jesús como Rey, como Señor, como Salvador. Comenzaron a ordenarse para servir, se comenzaron a ordenar a cerrarle puerta al diablo y abrirle la puerta a Jesús. En el 48, en el 49. Y la palabra del Señor se difundía por todas aquellas provincias. Pero los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué hicieron? ¿Quién representan los judíos? Los judíos representan a aquellos sabios en su propia opinión. Los judíos representan a los escribas, los fariseos, los autores de la ley. Los judíos representan a aquellos que tienen una cabeza así grande, de conocimiento solamente, de sabiduría en la palabra de Dios, en el Corán, en la Biblia, pero nunca fueron formados para ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dijeron Pablo y Bernabé? No vamos a perder tiempo, no vamos a renegar con esto que no quieren. No entran ni dejan entrar, no reciben ni dejan recibir. Entonces el evangelio es para los gentiles, para hasta lo último de la tierra, dijeron. Entonces no perdieron tiempo debatiendo, contendiendo, discutiendo, para debilitarse en la fe. Esto está tremendo acá. Vamos al 50. Pero los judíos indagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y los expulsaron de sus límites. Y ellos entonces, ¿qué hicieron? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a dónde? A Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Se fueron a otra ciudad. O sea que ganaron ahí en esa ciudad antes de ir a la otra ciudad. Y se fueron a otra. Pero ¿qué hicieron? Con los gentiles, con los que conocen la Biblia y dicen saber, y no porque la Biblia dice y esto, y vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer esto otro, porque esto es de Dios, esto no es de Dios. Dijeron, no, nosotros no vinimos a contender, vinimos a traer una eterna salvación a través que se arrepienta y reciban a Jesús como Rey, como Señor, como Gobernador, que se santifiquen y comiencen a caminar en obediencia. Así como fueron salvos, tienen que salvar a otros. Ahora, ¿qué sucedió con esto? ¿Qué hicieron esto? Bernabé y Pablo hicieron esto. Se sacudieron los pies. ¿En contra de quién? En aquellos contenciosos, aquellos que no lo recibieron, aquellos. Así como no nos podemos asombrar también de todos aquellos que se opongan, blasfemen, critiquen, chismeen,
tengan la lengua larga, diciendo toda clase de murmuraciones, mintiendo, sacudámonos el polvo ¿de qué? De nuestros pies, en testimonio que no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando ¿a quién? A Dios. No tenemos que gozar y alegrarnos, porque no solamente tendremos galardón en los cielos, también por las bendiciones grandes y duraderas que obtendremos en esta vida y en esta tierra. Recuerdo que vino una persona acá y dijo, le doy ese galpón para el reino y la obra de Dios en público presente. Y fuimos a trabajar ese lugar y nos gastamos fortuna. Y después que hermoseamos ese lugar, dijo, no, dice, no se lo doy nada. ¿Y qué hicimos? No, este lo agarra trompada. Imagínense al pastor agarrándose a trompada. No, ¿sabe qué hice? Hice así. Padre, me sacudo el polvo en contra, porque acá no quisieron, no es que no me recibieron ni a mí ni al pueblo tuyo. Acá no te quieren recibir a ti. Entonces yo sacudo el polvo y toda la bendición que iba a quedar en esta casa por sembrar este lugar para tu reino, para tu obra, yo me la vuelvo a traer para mi vida y para impartirla y transmitirla a donde a mí me reciban. ¿Te das cuenta lo que es sacudir el polvo? En testimonio que no es que no nos reciben a nosotros, sino que no están recibiendo a Dios. Así que terminamos con Hechos 14 y en el versículo 8. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros, y a Bernabé llamado Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que le llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se le lanzaron entre la multitud, dando voces diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convertís al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciere sacrificio. Entonces, ¿qué le estaban diciendo? Esta gente vivía en ignorancia al amor de Dios. ¿Y qué hacían? Ofrecían sacrificio. Lo querían a tener por ellos, por Dios. Y ellos dijeron, no, nosotros rasgamos nuestro vestido, somos hombres de carne y hueso como ustedes. Se pensaban que bajaron del cielo, no sé. Y querían ofrecer sacrificio hacia ellos. Yo recuerdo que fui a orar por un hijo de un primo mío.
Y yo llevé un tratadito, un testimonio, como Cristo cambió mi vida. ¿Qué hizo este primo? Este primo lo llevó el testimonio que yo tenía, la foto con mi testimonio, lo que cómo Cristo me salvó, me sanó, me liberó y me hizo una nueva criatura. Lo puso en la mesita y me prendía vela. Y en vez de pedirle a Jesús, me pedía a mí. Vamos a sacar un libro nuevo, San Carlos. Y cuando yo me entero, no, le dije, le fui a la casa, no, tenés que romper, vos no me tenés que pedir a mí, vos le tenés que pedir a Jesús, que derrame de su Espíritu Santo tu espíritu. ¿Qué está haciendo? Le digo. Y entonces así se encontraba en esto. Entonces la gloria no tiene que ser para nosotros. Toda la gloria, toda la honra tienen que ser para Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nos vamos también a encontrar con gente tan ignorante que nos van a querer hacer un monumento. Y también gente tan envidiosa que nos desearán que la misma muerte, como al apóstol Pablo. Pero no vamos a morir, ni cuando el diablo quiera, ni toda esta clase de personas. Vamos a partir de esta tierra y esta vida después que hayamos hecho todo lo que Dios nos habló, nos mostró, nos reveló para la gloria y la honra de nuestro santo y de su santo y bendito nombre. Ponte de pie. O sea que por causa